Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tiro, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un individuo que lleva 4 años y 4 meses de lucha contra el neoliberalismo y el neocolonialismo euro-norteamericano. El neoliberalismo fue una fórmula de gobierno que se experimentó en Chile luego de la caída de Allende por los denominados Chicago Boys y que privatizaba todo, hasta el agua. Chile se convirtió en el país más privatizado del mundo. Este neoliberalismo invadió todo el continente americano y en Estados Unidos se convirtió en el denominado capitalismo desbocado. Un capitalismo que permitía al 1% de la población de los Estados Unidos tener más del 50% de toda la riqueza que existe en ese país. Esto era absolutamente inaudito, porque no estamos hablando de una riqueza como la de Ecuador. Estamos hablando de que allá los millonarios se pelean por tener centenas de miles de millones de dólares. Aquí todavía tenemos que hablar de unidades de miles de millones de dólares. Allá ya hablamos de centenas de miles de millones de dólares. Y eso los individuos. No hablemos de las corporaciones, las transnacionales, que se han convertido en una draga que succiona toda la riqueza del planeta. Oro, cobre, peces, bananas, frutas, todo, lo devora todo. Y además, que contaminan la atmósfera con gases de efecto invernadero porque sus industrias monumentales y monstruosas nos llenan de plástico, nos llenan de gas carbónico, nos llenan de pesticidas. Y como consecuencia de eso tenemos pandemias, tenemos cáncer. Esto es lo que nos está asfixiando ahora Ecuador. Porque nosotros hemos vuelto a ser, con Lenín Moreno y ahora con Guillermo Lazo, una colonia norteamericana. Lo que se llama, hemos vuelto al patio trasero. Tienen 2 bases militares aquí. Han logrado ganar las elecciones utilizando a los indígenas, como los españoles también los utilizaron para conquistar estas tierras. Y los indígenas pasaron a ser serviles de los españoles hace 500 años y hoy son serviles de los norteamericanos. Y nos enfrentamos al hecho real de que nuestra forma, nuestra esperanza de ser un mundo no colonia, ya no queremos seguir siendo colonia norteamericana. La Segunda Guerra Mundial ayudó a los países de Asia y África a librarse de los imperios europeos que se mataron entre ellos y gracias a eso, a esa terrible guerra, ellos pudieron ser países independientes, con dictaduras, con malos gobiernos, con buenos gobiernos, pero dueños de su destino, con sus propias constituciones, con sus propias monedas, con sus propios ejércitos, con sus propias banderas, con su propio territorio, sin tener que pagar a nadie para poder existir, ni pedir permiso a nadie para poder vivir en su propia tierra, como nos pasó durante toda la colonia y como nos sigue pasando hasta el día de hoy. Que no es malo ser colonia norteamericana, porque ahí lo tiene usted. A Puerto Rico le va mejor que a Cuba y es colonia norteamericana.
y por voluntad propia. Sí, a no dudarlo, los norteamericanos han enseñado a los seres humanos a ser libres. Y no solamente que nos han enseñado a ser libres y a pensar con libertad, sino que nos han entregado las herramientas para ser libres. Han inventado la internet, el avión, han cambiado la historia del automóvil y de la movilidad por la tierra. Le debemos la televisión, las medicinas, los inventos. Es Estados Unidos el cerebro del planeta Tierra y en ebullición. El problema es el saqueo, es el mal sueldo, es el mal pago. Y hoy ha sucedido una cosa extraordinaria. Un presidente que nadie daba por un centavo, Nayib Bukele de El Salvador, decide adoptar el Bitcoin como moneda. Y eso libera a El Salvador de ser una colonia norteamericana que ya no solamente, como en el caso de Ecuador y en el caso de Panamá, no tiene soberanía monetaria, sino que tiene que vivir del dólar y pagar al dólar para ser usado al Banco Central de los Estados Unidos, a la Reserva Federal, para poder usar las monedas de los Estados Unidos, sino que se libera del Banco Central, porque no necesitas Banco Central si vas a tener el Bitcoin como moneda, porque la moneda no necesita un respaldo y ese respaldo lo da el Banco Central. Pero en el caso de Ecuador sucedió algo extraordinario. No necesitábamos Banco Central porque teníamos moneda extranjera, teníamos el dólar. ¿Por qué entonces se pelean por el Banco Central? Y Carlitos Michelena, que sabe de economía lo mismo que yo sé de teatro, les dijo a ustedes que había que privatizar el Banco Central y entregárselo a la banca. ¿Y saben por qué quería la banca el Banco Central? Para poder utilizar las reservas del Banco Central como garantía de pago a los préstamos que la banca nacional iba a recibir de la banca internacional para a su vez prestárselo a ustedes, y si ustedes no pagaban, entonces todos los ecuatorianos teníamos que pagar el fraude que iban a hacer los banqueros o que van a hacer los banqueros cuando presten el dinero a los ricos y a los empresarios y a los que quieren tener mansiones y quieren tener carros enormes y costosos. Y cuando no puedan pagar ellos, entonces nosotros pagamos lo que ellos no pueden pagar, como lo hizo Osvaldo Hurtado con la sucretización de la deuda. ¿Y cómo vamos a pagar cuando no puedan pagar al banco las deudas de los préstamos que les va a dar? Van a coger la plata de la reserva del Banco Central y se lo van a dar al banco que le prestó al Banco Ecuatoriano. Para eso querían el Banco Central. Y para eso lo siguen queriendo, y para eso lo tienen. No lo tienen para garantizar la inversión estatal en una central hidroeléctrica. No lo tienen para garantizar la inversión estatal en una carretera. No, lo tienen para garantizar los préstamos que quiere hacer la banca privada. ¿Y a quién quiere prestar la banca privada? ¿A los más ricos? No se lo quiere prestar a usted. Y por supuesto, Guillermo Lasso le engaña a usted, a mí y a todos, diciendo que nos va a dar un préstamo
al 1%. ¿Sí? Pero para que usted le den el préstamo al 1%, ya lo hizo. Al 5% ofreció préstamos Lenin Moreno. 5, 5, 5. 5 años, 5%. Muy bien. ¿Pero qué resultó? Nadie quiso coger esos préstamos. Puso 1.500 millones de dólares para préstamos y no alcanzó a colocar ni 150. ¿Por qué? Porque sencillamente para que a usted le presten, usted no tiene que tener ninguna deuda. No debe el agua, no debe la luz, no debe el colegio, no debe el seguro, no debe la licencia, no debe la matrícula, no debe el impuesto predial, no debe la multa. Ah, la multa del tránsito, ¿no? No debe. Ah, si usted paga todo, le prestamos al 1%. Pero si usted, desgraciadamente, ha tenido por ahí una deudita, una pensión de alimentos, no le prestamos nada. Vamos a prestar al 1% a nuestros panas del alma. ¿Saben quiénes son los panas del alma? Los camaroneros, los terratenientes ganaderos, los terratenientes que tienen palma africana, los terratenientes que tienen bosques de teca. Ellos van a recibir el préstamo al 1% porque son campesinos. Y además van a recibir permiso para portar armas. No ellos, todos los guardias. Es decir, van a crear un ejército paramilitar, como se crearon las Autodefensas Unidas de Colombia, que se crearon con el mismo pretexto. Vamos a cuidar la seguridad de los ganaderos del Urabá, de los bananeros del Urabá. Entre esos, Álvaro Uribe. Y entonces armaron a un montón de gente, llamaron a expertos israelitas, les entrenaron en guerra de baja intensidad y finalmente crearon un ejército paramilitar con el pretexto de combatir a las guerrillas, que terminó siendo un ejército paramilitar de traficantes de drogas, que están dueños de la frontera entre Ecuador y Colombia en la zona de Tumaco. Ese es el porvenir que tenemos. Y ante esto viene Bukele y decide utilizar el Bitcoin, que además de que no necesita Banco Central, hace algo extraordinario. No le pone a la economía de El Salvador a expensas de la suerte y muerte del dólar norteamericano. Porque ¿qué pasa? Resulta que en Estados Unidos suben el salario por hora a $16 la hora. Mínimo. Pero devalúa la moneda. El dólar se devalúa. Y claro, usted oye, ahora en Estados Unidos se gana $16 la hora, entonces tú haces $1,000. Sí, pero el dólar tiene menos capacidad de compra. Devaluaron la moneda, subieron los salarios. Eso lo pueden hacer ellos. Pero ¿sabe qué pasa aquí en Ecuador? Se devalúa la moneda y de paso se devalúan todos los salarios. Los $400 que teníamos en el año 2015, 2016, ahora no compra lo que compraba en esos años. Con $400 usted no alcanza a pagar ni la electricidad, ni el agua, ni los servicios básicos, ni nada, ni la canasta básica familiar, porque se aumentaron los precios de todo. Pero el dólar se devaluó y el salario no subió, siguió en 400. Y el banano, tampoco subió el precio de la caja de banano. No,
sigue bajito. Y el precio del petróleo tampoco subió mayor cosa. Eso está a la deriva, eso es de acuerdo a cómo va la pelea entre Arabia Saudita, Estados Unidos y Rusia, que son los que inundan en los mercados cuando quieren bajar los precios. Y nosotros ahí, a ver qué pasa. Entonces sucede que nosotros, al depender del dólar, si el dólar se devalúan los salarios, se devalúan todas las materias primas, se devalúa toda la tierra, se devalúa todo en Ecuador. Pero no se devalúan los alimentos, las medicinas, los productos importados, que más bien suben, y eso nos mata. Esto logra salvar Bukele con el Bitcoin, porque el Bitcoin es una moneda que no necesita banco central, no es una moneda real, es una moneda electrónica. ¿Y qué diferencia hay entre el Bitcoin con todas las demás monedas? El Bitcoin es una constancia de que a usted le pagaron su salario y que usted cogió esa plata de su salario y lo convirtió en Bitcoin. Y entonces, ¿por qué vale la plata que usted tiene en su salario? No vale porque usted tiene una moneda, vale porque usted trabajó. Y lo real es el trabajo que usted hizo, no la moneda, no cuánto le pagaron, es el trabajo que usted hizo. Entonces esa moneda convierte al trabajo en un valor de cambio. Y si usted vende su casa y lo convierte en Bitcoin, su casa ya no pasa a estar a expensas de la subida o caída del dólar, o a la subida o caída de la moneda nacional. Su casa vale porque usted convirtió su casa, que es el trabajo suyo, más el trabajo de las personas que construyeron la casa, más el trabajo que usted tuvo de conservarla, de pagar impuestos, de pagar servicios, etcétera, etcétera. Y lo convirtió en un valor de cambio todo eso. Y entonces usted tiene que su valor de cambio no depende de la subida o la bajada de un dinero, de una moneda, ni de la política, de la decisión política del gobierno de subir o bajar la moneda, o de la decisión del gobierno de subir o bajar los impuestos. Depende estrictamente del valor en el que se le cotizó en ese momento. Punto. Esto es lo maravilloso que ha hecho Bukele. Liberó la economía de El Salvador, de los vaivenes y de los caprichos del dólar norteamericano y de la Reserva Federal. Liberó del Banco Central y creó lo que se llama economía real. Muchas gracias.